los partidos que componen el Polo Patriótico, hemos solicitado una consulta al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la abolición de esta Asamblea Nacional. Primero, por usurpación de funciones, por violación de la Constitución en leyes que no corresponden a las atribuciones constitucionales, por traición a la patria en abuso de autoridad en política exterior no correspondiente, pero además nosotros pedimos que la abolición sea acompañada de una convocatoria a elecciones parlamentarias para que sea el pueblo que diga. La Asamblea Nacional ha manifestado el rechazo total a esta amenaza y una de las voces más contundentes ha sido precisamente la de Manuela Bolívar. Ella es diputada opositora por el estado Miranda, pero además es la hija de este señor, del que acaba de ver, sí, de Hidalgo Bolívar. Es decir, ella es parte de la Asamblea que pretende disolver su padre. Así se la dejo. Voy a darle la bienvenida. Le doy la bienvenida entonces a Manuela Bolívar, diputada suplente a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, vía Skype. Manuela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias a ti por este espacio. Manuela, yo no pude dejar de pensar en todo el día esto que ocurre en tu familia, independientemente del plano político, ya llegamos a tocarlo después. Pero esto sería el ejemplo, la fotografía de lo que ocurre en Venezuela, al grado más íntimo, que sería el núcleo familiar. ¿Tú lo sientes así? Es decir, este enfrentamiento entre padre e hija por ideas políticas. A ver, para nadie es un secreto que Hidalgo Bolívar es mi padre y que es dirigente oficialista. Y así como yo, Manuela Bolívar, soy diputada de la Asamblea Nacional por el estado Miranda y en representación de la Mesa Democrática. Sin embargo, ha sido continuamente, y un poco tú lo recoges, o sea, yo creo que al final el oficialismo o el proyecto de la revolución buscó quebrar un elemento fundamental, Fernando, que fue hasta la unidad familiar. O sea, aquí no solo se quiebra las instituciones, no se irrumpe en las organizaciones sociales, sino también hasta en un núcleo fundamental que es la familia venezolana. Razón por la cual los venezolanos hoy aspiran a una vida mejor y parte, digamos, del reto que tenemos desde la Asamblea Nacional, parte del reto que tenemos desde la Unidad Democrática, pues es establecer este espacio de encuentro que el gobierno evidentemente se niega, pero que los venezolanos lo aclaman y lo reclaman contundentemente. Parte, digamos, de los retos que hoy en la Asamblea Nacional pues se plantean, y yo creo que parte del encuentro que los venezolanos aspiran y el debate que aspiran tener está, por ejemplo, en el reconocimiento de la crisis. Hoy para nadie es un secreto que en Venezuela no se consiguen alimentos, que no se consiguen medicamentos. Hoy esta mañana estuve, de hecho yo y Mari estaba ahí presente en una manifestación producto de que las personas que sufren de trasplantes no tienen los medicamentos para mantener sus órganos trasplantados, y esto corren el riesgo de perder la vida. Y así todos los días hay protestas, todos los días hay personas que corren el riesgo de perder la vida porque no tienen insumos fundamentales. Entonces sí, yo creo que al final el gobierno tiene que reconocer esta crisis, y si no lo reconoce, pues al final los venezolanos vamos a seguir trabajando por una alternativa mucho mejor, y en este caso pues es la que la unidad brinda a través del referéndum revocatorio. Pero fíjate qué contrastante o qué contradictorio puede resultar la reflexión que me estás haciendo, o la petición o el señalamiento de que el gobierno debe reconocer, cuando hacia el interior de tu familia tu padre no puede reconocer tu postura. Cuando tu padre incluso, y si estoy mal informado me lo dices, pero de buena fuente me dicen que ni siquiera tu boda se presentó, y quiero preguntarte si esto tiene que ver precisamente con esas diferencias ideológicas, que la ruptura se haya dado hasta tal punto en el que deja de ser o de fungir como el padre que cualquier otra persona puede tener, y tener diferencias al mismo tiempo, pero no romper esa relación familiar. Yo creo que, mira, por un lado, ciertamente hay un distanciamiento, y para nadie es un secreto que, bueno, que parte de la polarización ha llevado a un gran silencio en mi familia. Y yo creo que mi ejemplo es el ejemplo de muchas familias en Venezuela. Sin embargo, o sea, creo que al final la apuesta de los jóvenes y la apuesta de personas, bueno, como yo y como muchas más, es que al final cada quien puede pensar distinto, porque no se le puede penalizar a alguien por pensar distinto. Y en una misma familia todo el mundo es diferente, o sea, porque tú no al final
es decir, puedes tú ser hijo o hermano y criarte en una misma casa y tener personalidades totalmente diferentes, intereses totalmente distintos. Y es válido que él piense distinto, como lo pueden hacer muchos venezolanos. Lo que no vamos a permitir ningún venezolano más es que se pisotee la diferencia. O sea, nosotros tenemos que construir un país en donde pese a las diferencias la gente pueda convivir, pensar, opinar, construir sus proyectos de vida y no que se les cercenen sus derechos. Razón por la cual desde la Asamblea Nacional y yo... Ajá. Perdón, pero es que ahí voy, Manuela. Efectivamente, lo estás diciendo así. Pero si no se puede lograr este encuentro y este entendimiento, pensar diferente, coexistir, cohabitar, si no se puede encontrar en tu casa. Es decir, aquí hay un reflejo de una realidad, de esta separación. Estás pidiendo, Manuela, un reconocimiento por parte del Estado, pero no un reconocimiento por parte de tu padre. Estás pidiendo que haya una unificación y un entendimiento por parte de oposición y de oficialismo para coexistir, para poder tener participación, diálogo. Pero no lo hay en tu casa. Esa es la pregunta. Y me suena completamente irónico, me suena completamente, y lo voy a decir así, absurdo, que como política, Manuela, estés buscando lo que no puedes ni siquiera tener en casa. Pero es que ¿No te parece que es el reflejo de la gravedad y de lo conflictuado que está el país? Pero es que razón por la cual es indispensable cambiar al gobierno. O sea, yo hoy estoy convencida de que la familia y la viabilidad de la convivencia solo tiene posibilidad si cambiamos un gobierno. Este gobierno se nutre de la división, este gobierno se nutre de la exclusión, este gobierno se nutre de pisotear derechos. Y yo creo que si nosotros le queremos apostar a realmente que aquí exista la convivencia y que exista la mancomunidad y que exista un futuro y que exista un respeto y un mutuo reconocimiento, hay que cambiar a quienes nos gobiernan. Porque ciertamente, o sea, no es solo un tema de pisoteos de derechos políticos, como lo vemos en el caso de Pancho, de Gabo, de Leopoldo, quien tiene la audiencia en los próximos días, de Daniel Ceballos, de Antonio Ledesma y de los más de 100 detenidos por razones políticas. Pero también es el caso del el que hoy no puede acceder a alimentos, también es el caso del que hoy no puede acceder a medicamentos y el gobierno se priva en la más vehemente y, digamos, difícil desconocimiento de la naturaleza y de la humanidad. O sea, entonces yo creo que es por ello, y como cuando tú me dices, bueno, ¿cómo enarbolar esto? Porque yo lo creo. Ahora, como lo creo, estoy convencida de que no se trata de un vocero del Polo Patriótico, el que habló ayer, es de un proyecto. Aquí hay un solo responsable de lo que estamos viviendo y es Nicolás Maduro. Razón por la cual para nosotros sí es un foco, y aquí sí quiero decirlo, no solo en materia de modelo económico, sino de modelo político y social, de cambiar el modelo, el gobierno el cual nos ha llevado a este modelo de vida que tenemos, que es de división, que es de exclusión, que es de muerte y de discriminación. Entonces, ahora... Te voy a hacer una pregunta, Manuela, perdón que te interrumpa, tengo que hacer una pausa, pero te quiero dejar una pregunta en la mesa. Y te quiero dar el tiempo de que la respondas, porque sé que va a ser muy difícil responderla. Tú eres una opositora, tu padre es un oficialista, lejos de la relación familiar. Aquí uno de los dos sacrificó por una ideología política al otro. El padre sacrificó a la hija por encima de una ideología política, o la hija sacrificó al padre por una ideología política. Quiero preguntarte quién fue el que sacrificó. Y si ese es el nivel de sacrificio, ¿cómo pensar que pueda ocurrir dentro de Miraflores? Voy a marcar una pausa, regreso. Muy interesantes los comentarios que estoy recibiendo en Twitter. Parece increíble, pero hay muchos comentarios de personas que dicen estar en una situación similar en su familia. Es decir, hay un integrante oficialista y otro opositor y se han descompuesto, ¿no? El núcleo familiar se ha descompuesto por la ideología y están separados. No es el único caso. Es muy representativo el caso de Manuela Bolívar porque es diputada y entonces el que propone disolver a la Asamblea es, en este caso, Didalgo, que es su padre, ¿no? Pero bueno, brevemente y para entrar en otro tema, Manuela, preguntarte, ¿quién sacrificó a quién para entenderlo? Es decir, ¿cuál fue el punto de quiebre entre ustedes dos? Mira, Fernando, yo creo que al final hay un sacrificio, cada uno sacrificó algo. Y yo creo que esta última década en Venezuela es de muchas víctimas, o sea, porque no solo estas historias que tú y que a través de las redes sociales cada quien ahorita reporta o expresa,
sino aquí tenemos familiares de presos políticos, aquí tenemos el caso, por ejemplo, Natasha, que es una chama que hoy no consigue los medicamentos y que corre el riesgo de perder su riñón y por ende perder su vida. Tenemos el caso de Carmen, que está a punto de perder su hijo porque no consigue un catéter. O tenemos el caso de, por ejemplo, miles de madres venezolanas que hoy no les alcanza suficiente el salario para poder pagarle los alimentos a sus chamos. O sea, aquí hay muchísimo dolor. Es por ello que es indispensable, si nosotros queremos recomponer, que es un poco el propósito de la unidad, recomponer la sociedad venezolana y retomar una vía democrática y retomar una vía de paz, es indispensable la reconciliación. Ahora bien, la reconciliación viene dada por un reconocimiento y ahí entramos con una palabra bien polémica, que es el tema del diálogo, porque el diálogo no es simplemente hablar y de repente tú te encontraste, no, el diálogo para nosotros, uno, es reconocimiento de la libertad de los presos políticos, dos, el reconocimiento y el respeto a la Asamblea Nacional como institución, además electa por más de, en el caso de la bancada unitaria, de más de 8 millones de venezolanos que votaron por nosotros, y eso es soberanía y voluntad del pueblo. Tres, yo creo que aquí hay una salida constitucional a la crisis política y es el referéndum revocatorio, y eso está dado. Entonces, es decir, aquí partir de volver a encontrarnos, retomar un camino de diálogo y retomar un camino democrático parte por esas tres condiciones, y es por ello que la Asamblea, desde la unidad, nosotros nos mantenemos en esta vía y de alguna u otra forma estamos convencidos de que aún el revocatorio lo vamos a lograr este año, porque pese a todos los obstáculos, los venezolanos nos mantenemos y logramos superar más de la meta para llegar a esta fase de las 4 millones de firmas. Pero adicional a eso, hoy desde la Asamblea le hemos respondido al pueblo venezolano a través de distintos marcos de leyes, respondiendo a la crisis alimentaria y crisis de medicamentos que vivimos. Bueno. Manuela, vamos a poner en contexto la propuesta ya concreta de tu padre en el contexto, vaya, de las posibilidades. Recordemos a María Corina Machado, ¿no? Y precisamente por una presentación ante OEA o en la OEA, perdió la diputación. En este caso es Henry Ramos Alupe el que fue invitado, dio su conferencia de prensa, estuvo en la OEA, yo estuve allá precisamente ese día, y pudiera haber con un Tribunal Supremo que ustedes dicen es completamente manipulado y al servicio del Estado, del gobierno del presidente Maduro, pudiera haber la posibilidad de que se diera el escenario de una disolución de la Asamblea. Es decir, tomando en contexto lo que ocurrió con María Corina Machado, ahora en otro momento, a otro nivel y con Henry Ramos Alupe. ¿Lo han pensado ustedes que pueda darse ese fallo en algún momento, que pueda aceptarse la propuesta? Fíjate, Fernando, primero, aquí no es el desconocimiento a Henry Ramos o a Julio, que es el jefe de fracción, o a mí como diputada de Miranda. Es el desconocimiento a los electores y a la soberanía popular. O sea, aquí pasamos por un proceso electoral en donde más de 8 millones de personas votaron por la alternativa democrática, votaron para que fuera la voz de la representatividad en la Asamblea Nacional. Sin embargo, aquí no hay que decir, mira, para nadie es un secreto, desde que nos juramentaron, desde que ganamos, aquí ya ha roto el hilo constitucional y ha habido un golpe de Estado permanente por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Uno, designación de jueces ilegales en el TCJ, al cual, quiero acotar, los vamos a revocar. Dos, desconocimiento de los diputados de Amazonas. Tres, luego la vehemencia de un decreto de emergencia que usurpa las funciones de la Asamblea, porque quien es el usurpador es Nicolás Maduro a través de este tipo de medidas. Cuatro, el TCJ que al final veta y violenta cualquier decisión que se hace desde la Asamblea Nacional. Aquí no cabe la menor duda que Nicolás Maduro no quiere la Asamblea Nacional, porque Nicolás Maduro no le teme a todo lo que es la gesta democrática. Es por ello que sin lugar a dudas los venezolanos vamos a dar salida a este modelo y va a ser una salida a través del referéndum revocatorio, le vamos a dar libertad a nuestros presos políticos y sin embargo vamos a retomar nuestro camino democrático y de convivencia. Si antes no se convierte en una realidad esta propuesta de una disolución de la Asamblea Nacional. Claro, vamos a estar al pendiente, todavía falta, ¿no? Y habrá que ver qué dice el tribunal y cuando se presente, si es aceptado, pero hay un historial de que pudiera existir la posibilidad. Manuela Bolívar, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Miranda. Manuela, millones de gracias. Gracias por la paciencia, gracias por la confianza y gracias por la apertura para hablar de un tema que es, si bien personal, también es político y lo has hecho aquí con todo mi respeto y admiración. Muchas gracias,